vamos a dar iniciada esta sesión. Bien, parece que hay participantes nuevos. Para decirles que esta es la segunda sesión dentro del módulo de capacitaciones en marco del proyecto Transferencia Tecnológica en Biotecnología Molecular y Potenciamiento de Capacidades orientada a la actividad productiva piscícola de tilapia en la macrorregión norte. Bien, el día de hoy el tema se va a centrar en la aplicación de la biotecnología molecular para el diagnóstico de enfermedades. Entonces, el día de hoy vamos a ver todos los avances en base a este tópico, en el cual es muy importante para un buen control y manejo de las especies productivas, en especial de la tilapia. Para el día de hoy, nuestro expositor continúa siendo nuestro amigo Arnaldo Edward Castañeda Vargas, que es un investigador especialista en biotecnología molecular aplicada a la sanidad acuícola. En un momento le vamos a dar pase. Buenas tardes, ¿se escucha? Sí escucho, sí escucho. Ok, buenas tardes. Mi nombre es Arnaldo Castañeda. Voy a presentar la charla de hoy sobre aplicación de la biotecnología molecular para el diagnóstico de enfermedades. He tratado de resumir un poco las técnicas que se utilizan acá en el Perú. Y también voy a comenzar con una pequeña introducción sobre algunos métodos convencionales, ¿no?, del diagnóstico. Entonces, voy a dar inicio. Primero agradecer al PINIPA, a Incabiotec, la SNA, Genética por la oportunidad. Entonces, comenzamos. Antes de hablar de diagnóstico, que es la identificación de una enfermedad, tenemos que recordar, bueno, esta presentación es de la semana pasada, esta imagen, sobre la definición de una enfermedad, ¿no? Específicamente de una enfermedad de carácter infeccioso. Entonces, ¿qué es una enfermedad? Pues se designa la manifestación clínica y o patológica de una infección provocada por uno o varios agentes patógenos. En pocas palabras, son los cambios parámetros fisiológicos normales, ¿no? El cambio en los parámetros fisiológicos normales. Y la enfermedad ocurre, como ya mencioné anteriormente, y como ya sabemos la mayoría, cuando hay un desbalance entre estos tres factores importantes, que es el pez, el individuo, ¿no?, el patógeno y el ambiente. En el caso del pez puede ser cuando se encuentra inmunodeprimido por una causa de estrés, por ejemplo. El patógeno cuando hay un aumento de bacterias, virus, parásitos u hongos. Y el ambiente cuando no hay un correcto manejo. Estos tres factores están en armonía, trabajan de manera correcta. Cuando hay un desbalance de cualquiera de estos tres, es cuando ocurre una enfermedad. Como vemos en la imagen del costado. Por ejemplo, un incremento en la cantidad de patógenos puede producir o puede conllevar a que el animal se enferme. O cualquier cambio en el medio ambiente. En el ambiente, perdón, ¿no? Ya sea aumento de nitritos, nitratos, deficiencia en la cantidad de oxígeno disuelto, ¿no? Cualquier de esos factores puede provocar que este animal se enferme. Entonces, ¿qué es el diagnóstico? Pues el diagnóstico es el procedimiento por el cual se identifica una enfermedad, un síndrome o cualquier estado de la salud.
El proceso de diagnóstico tiene ciertos pasos. Siempre tenemos que ir desde lo más general hacia lo más específico, ¿no? Un contexto informativo general, como se menciona acá, puede ser, por ejemplo, qué tipo de individuos estamos o vamos a diagnosticar, ya sea tilapia, trucha, para tener un conocimiento o un contexto de las enfermedades más predisponentes que afectan a este animal, ¿no? Y contextos más específicos serían, por ejemplo, cualquier tipo de lesión u órganos que nos sugieran alguna patología en específica, ¿no? Entonces, comenzamos con lo más general. Siempre, por ejemplo, la anamnesis, ¿no? La anamnesis es un conjunto de datos que se recogen en la historia clínica de un paciente con un objetivo de diagnóstico. Entonces, en esta anamnesis tenemos que recoger toda la información posible del centro productivo que está siendo afectado, ¿no? Y bueno, cabe mencionar que el centro productivo debe tener siempre un registro de todos sus parámetros físico-químicos del agua, de las mortalidades que puede conllevar, toda una trazabilidad de sus animales, ¿no? De dónde se obtuvo esos animales. Por ejemplo, acá podemos ver este cuadro donde una pisciranja tiene todo un reporte de la temperatura del agua por ciertas fechas. Entonces, en caso de alguna mortalidad o alguna signología, en unos casos no se puede apreciar, por ejemplo, signos clínicos en el animal, sino puede ser subclínico. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, una disminución en los parámetros productivos. Cualquier cosa extraña llama la atención. Debes poder asociar eso que está pasando con tus registros diarios, ¿no? En este caso, variación de temperatura, con el fin de poder llegar a un análisis y diagnóstico oportuno, ¿no? Y certero, que pueden ser, ya sean agentes biológicos, como mencioné anteriormente, ya sean patógenos bacterianos, virales, ¿no? Parásitos, hongos, o agentes no infecciosos, en este caso por problemas en el manejo. Bueno, entonces para comenzar el diagnóstico, ¿de qué disponemos cuando estamos en un centro de cultivo? Pues disponemos de peces vivos, en este caso que no muestran alguna signología clínica, ¿no? Peces moribundos, los cuales por experiencia ya sabemos que en las próximas horas, o incluso hasta días, pueden fallecer, ¿no? Pueden morir. Y peces muertos. Este último caso es el menos propicio para realizar el diagnóstico, ¿no? ¿Por qué? Porque, a ver, en el caso sea un agente viral que esté afectando al centro de cultivo, sabemos que los virus son muy lábiles a cambios de temperatura o la temperatura. Se degradan muy rápido, entonces un animal muerto de, no sé, pues un día, 2 días, es muy complicado poder diagnosticar, ¿no? En caso de agentes patógenos virales. En caso de patógenos bacterianos, sabemos que la microbiota, cuando está el animal vivo, tiene una cierta microbiota. Está compuesto por cierto tipo de diversidad microbiana, pero cuando el animal sufre algún cambio, en este caso la muerte, toda su microbiota se modifica también. Entonces lo que vamos a estar aislando no es lo que se pensó, lo que se encontraba al comienzo, ¿no? Al inicio, por decirlo de una manera. Entonces, ¿qué es lo principal? Son animales vivos y animales moribundos. En el caso de animales vivos, como mencioné, no necesariamente muestran signos clínicos, pueden ser portadores de algún patógeno viral, por ejemplo, en el cual, como mencioné anteriormente, por causas, no sé, pues de estrés, un estrés agudo o estrés crónico, el cual disminuye la capacidad inmunológica, de reacción inmunológica del individuo, puede conllevar a que muestre signos clínicos, que este patógeno se multiplique y empiece a plasmarse en signos clínicos de enfermedad, ¿no? Y podemos, bueno, acá abajo dividido en dos. En el caso de la toma de muestra, puede ser sin sacrificio o con sacrificio.
Sin sacrificio puede ser por una sedación o una anestesia ligera, ¿no? ¿En qué caso lo utilizamos? Por ejemplo, cuando queremos tomar muestra de sangre, ¿no? No tenemos que llegar a eutanasiar al animal. Simplemente podemos sedarlo y tomar la muestra correspondiente. En el caso de también, por ejemplo, para muestra de mucus, no es necesario eutanasiar al animal. Y también por manejo, en este caso un manejo rápido, ¿no? Evitar que el animal se estrese lo más posible. Si no uso un sedante o anestésico, lo puedo hacer de manera rápida, ¿no? Con tal de evitar el estrés del animal. En este caso, me parece que es más para animales reproductores, ¿no? En el cual no quieres sacrificar al animal, porque no es viable para el productor. O animales ornamentales, ¿no? Con sacrificio, bueno, acá ya para toma de muestra, ya sea para análisis microbiológico o para molecular, para el diagnóstico de enfermedades virales, por ejemplo. Puede ser mediante una sobredosis de anestésico o decapitación, ¿no? Siempre evitando que el animal sufra, ¿no? Ya. En este caso, es un cuadro que muestra los estadios de la anestesia en el animal, en el cual, por ejemplo, por experiencia, nosotros, como hacemos investigación, la parte de detecciones experimentales o toma de muestra, tratamos de trabajar en el estadio 1 o 2, ¿no? Un estadio, una sedación ligera o profunda en el cual el animal te permita poder realizar la labor que estás haciendo, ¿no? La toma de muestra de sangre, toma de muestra del mucus, o en el caso para biometría. Lo que más se utiliza pues es el metasulfonato de trecaína o aceite de clavo, en el caso particular. Acá hay una imagen en la cual se muestra que el animal está totalmente quieto, en el lado derecho, el lado A. Ya con una sedación un poco más profunda, los animales ya comienzan a inclinarse un poco, ¿no? Hacen el esfuerzo, no tanto de recuperar su posición original. Y en una anestesia ya de estadio 3, ya el animal está completamente ausente del tono muscular y la respuesta a estímulos. Bueno, acá hay algunos datos que encontré, en el cual, por ejemplo, para tilapia te da la dosis de 100 a 200 miligramos por litro para metasulfonato de trecaína. Entonces ya hicimos la anamnesis, más o menos sabemos a qué nos dirigimos, ¿no? Para hacer el diagnóstico. Tenemos los animales y hacemos una descripción externa del animal. Primero, entonces observamos los tipos de lesiones que tienen, principalmente esas lesiones externas no son concluyentes de alguna enfermedad, la mayoría siempre son lesiones generales. Por ejemplo, la exoftalmia, se puede ver acá, exoftalmia bilateral o unilateral. Pueden haber opacidad corneal, como se mencionó en la presentación pasada, por ejemplo, en los casos de de enfermedad de TIL. Esta lesión o esta característica se observa en las tilapias. También algunas hemorragias o lesiones, ¿no? Entonces, hay que detallar bien, al momento de hacer el diagnóstico, tenemos que detallar bien cuáles son las lesiones que se presentan, las lesiones que observamos, ya sea úlceras, enrojecimiento, y la manera en que se presenta, para tener diagnósticos diferenciales de la enfermedad. Entonces, por ejemplo, se puede mostrar en esta última foto una hemorragia difusa, ¿no? Está por todo el cuerpo. También puede ser que sean locales, en este caso focal o multifocal. Y existen diferentes fichas. Uno puede ir armando su ficha de acuerdo a lo que cree conveniente, ¿no? Pero siempre debe ir algunos datos, sí, que son muy importantes, como si hay
la edad, el tamaño, el peso del animal, ¿no? La granja, en qué tipo de estanque, en tierra, concreto, liner, el tipo de cultivo también, semi-intensivo, intensivo, hiperintensivo. Ya uno va armando una ficha informativa, ¿no? Para poder hacer la descripción de todas las lesiones que observamos y ayudar a obtener un diagnóstico más certero. Entonces, eso se hace en campo. En campo podemos llegar hasta esa parte, ¿no? Poder hacer la descripción morfológica externa de algunas lesiones. Sin embargo, cuando necesitamos hacer algún diagnóstico que necesite, sí, de un laboratorio, tenemos que enviar la muestra, pues, ¿no? Entonces, bueno, acá me he guiado del manual de la OIE, en el caso para enfermedades virales. Por ejemplo, tenemos cuando son alevines, ya sean con saco o sin saco vitelino, para el diagnóstico de enfermedades virales, lo más recomendable es enviar el pez entero, ¿no? Y retirar el saco vitelino, si está presente. Cuando son peces entre 4 a 6 centímetros, extraer todas las vísceras, incluir el riñón, y también un pedazo de encéfalo que fácilmente se puede obtener al momento de hacer un corte a nivel de la cabeza, ¿no? Del opérculo, y presionar de manera lateral. Cuando son peces ya de mayor tamaño, de 6 centímetros, ya tú puedes distinguir ciertos órganos, entonces acá depende del patógeno que tú quieras analizar. Por ejemplo, acá se ha puesto de manera general, ¿no? El riñón, el vaso, el corazón y el encéfalo son como que los órganos diana de ciertas enfermedades virales, en su mayoría, que se tienen que analizar. Sin embargo, por ejemplo, hay la enfermedad de la necrosis nerviosa viral en tilapias, en el cual se tiene que incluir, por ejemplo, los ojos, cosa que acá no se muestra, pero ya depende, como digo, de cada patógeno que quisiéramos diagnosticar. En peces adultos sí se puede extraer el fluido ovárico o el esperma y cualquier tejido que querramos analizar. Entonces acá también hay un cuadro en el cual se muestra los diferentes métodos de diagnóstico y cuáles son las mejores formas de enviar la muestra para evitar, algún problema en el diagnóstico. Y como vemos, los peces vivos, o moribundos en este caso, es la mejor opción, ¿no? ¿Cómo hacemos el envío? Pues llenamos una bolsa con los peces para el diagnóstico, más o menos a una proporción de 1/3 de agua y los 2/3 de oxígeno, en una caja termoaislante, acompañada de ciertos gel packs para mantener la cadena de frío. Y que lleguen lo más pronto al laboratorio. En este caso no debe demorar, deben ser más o menos máximo un día, ¿no? 24 horas. También pueden ser animales en estado de refrigeración. De la misma manera ya van sin agua, sino solo la bolsa con los animales que tenemos que muestrear, acompañado sí de gel packs, bastante gel pack para mantener la cadena. Estos dos son los principales, lo más importante en cuanto al diagnóstico de enfermedades, porque te sirve ya sea para parásitos, bacterias, para virus de ARN, virus de ADN. Si queremos enviar animales que sabemos que no tenemos a disposición un laboratorio cerca, pero se nos están muriendo los animales, lo podemos congelar. Lo ponemos a -20, o si no tenemos a -0 grados, y es cuando sea oportuno enviarlo al laboratorio con bastante también gel pack para mantener la cadena de frío. Y cuando son muestras ya fijadas en algún solvente, en algún medio de transporte o de preservante, en este caso el RNA later, te sirve muy bien para preservar el ARN. Te puede aguantar hasta 37 grados la muestra, 37 grados en un día, y
y normal. Ya si lo queremos enviar a temperatura ambiente, 26 grados, sin necesidad de gel packs, se puede aguantar hasta una semana, ¿no? Ya a menos 20 ya se aguanta indefinidamente. Y en alcohol, en el caso necesites no tengas el presupuesto para poder comprar estos reactivos que son un poco caros, en realidad el Renalator sí es un poco caro, podemos usar etanol 95, ¿no? Entonces, para un examen o para un diagnóstico parasitológico, voy a comenzar primero por esto. Se puede hacer mediante una observación directa, como mencioné en la presentación pasada, mediante un raspado del mucus de la piel, siempre como se puede ver acá, desde craneal hacia caudal, y colocarlo en una lámina portaobjetos, ¿no? Y observarlo en microscopio. También se puede hacer lo mismo a partir de las branquias, o en algunos casos se puede retirar hasta la branquia completa para poder observar los parásitos. Otra manera es colocar al animal en bolsas con agua y hacer más o menos como un tipo de enjuague, retirar al pez y quedarnos con los parásitos y observarlos al microscopio. Sin embargo, también se ha hecho diagnósticos por PCR, partiendo de una muestra de hisopado. Se hace un hisopado a nivel de las branquias, como en este ejemplo que estoy mostrando. Se hizo un hisopado a nivel branquial y se hizo extracción de ADN. Y se comparó mediante el análisis del mismo animal, pero aislando un parásito individualmente, uno por uno. Se aisló uno por uno, se hizo extracción de ADN y se obtuvo ciertas especies. Se hizo lo mismo con el hisopado y se obtuvo el mismo resultado. Entonces quiere decir que ambas técnicas son muy similares, ¿no? Podemos obtener el mismo resultado. En cuanto al diagnóstico microbiológico, también va a depender de la calidad de la muestra, si son peces vivos o moribundos, como mencioné, ya que peces muertos no nos sirve, en realidad. Y bueno, acá he puesto sin tratamiento de antibióticos, porque a veces no hacemos una buena anamnesis y resulta que el productor está haciendo un tratamiento, ¿no? Entonces, cuando hagamos la toma de muestra o el análisis microbiológico, no vamos a encontrar algunas bacterias de interés, porque el antibiótico no discrimina, te barre con toda la microbiota. Y las muestras habituales son el riñón, el cerebro y el vaso, de manera interna, y de manera externa podemos tomar lesiones de la piel o lesiones en las branquias. Cualquier tipo de lesión que observemos se puede hacer microbiología, siempre y cuando mantengamos el cuidado necesario. Podemos llevar un mechero, una pequeña, desinfectamos bien el lugar donde hacemos la toma de muestra, con un mechero con un rango de 15 centímetros de diámetro, trabajar y empezar a aislar las bacterias. Llevamos los medios de cultivo, TCA, uno general o agar sangre, también existen estas placas que son así partidas, en las cuales podemos usar cualquiera de las dos, o incluso las dos. Y hacemos un sembrado general, ¿no? En toda la placa. Y posteriormente lo llevamos al laboratorio para seguir el proceso de incubación, y el día siguiente vamos a encontrar que han crecido gran variedad de bacterias. En este caso, si hay una bacteria predominante, va a ser la que más fácil crece, ¿no? Va a ocupar toda la placa. También podemos usar agares específicos si es que queremos direccionar un poco el diagnóstico, ¿no? Por los signos clínicos que nos muestra el animal. Y hacemos un sembrado por agotamiento para poder aislar las colonias por separado. Esa es en la parte externa. En la parte interna comenzamos con la necropsia.
En la necropsia pues, se puede hacer de varias formas, no creo que haya una manera estricta de seguir. Por ejemplo, podemos comenzar del orificio anal hacia la línea lateral, hasta la parte superior del opérculo, bajamos hacia la parte inferior, ¿no? y retiramos el pedazo de tejido para poder observar los órganos. También hacemos un pequeño corte, más bien dicho, un corte del opérculo para poder observar las branquias. O comenzamos al revés, comenzamos por la parte ventral, hacia la base del opérculo, subimos, nos guiamos por la línea lateral y bajamos, y retiramos el pedazo de tejido para poder observar la disposición de los órganos. De manera lateral izquierdo, sí, para poder observar el hígado. Debajo podemos observar el vaso y los intestinos, ¿no? En este caso, si el animal no ha comido, pues se puede ver el intestino vacío, problemas o lesiones granulomatosas. En la parte del riñón también, el riñón craneal que está por acá. Y el cerebro, como podemos ver acá, también es un órgano importante para el muestreo, sobre todo de Streptococcus. Hacemos una punción, tomamos muestra y sembramos en la placa, ¿no? Lo llevamos al laboratorio para su posterior incubación. Bueno, acá les muestro un trabajo de mi compañero Adrián. Él también hizo un aislamiento microbiológico de una bacteria que es el Lactococcus garbier, de un evento de mortandad en San Martín, a partir de tilapias moribundas. Se pudo aislar esta bacteria, él siguió el proceso de toma de muestra, aislamiento microbiológico, siempre en un hogar general, y crecen, si es que hay gran variedad de bacterias, crecen en diferentes morfologías, se puede observar acá. Este es un ejemplo, esta no es la foto real. O si no, un cierto patrón, ¿no? de bacterias con un tamaño similar. Y luego confirmamos su pureza por tinción de Gram. Luego hacemos una identificación molecular mediante la extracción del ADN bacteriano, una PCR, electroforesis y secuenciación. Se desarrolló todo el proceso. Acá hicimos secuenciación, perdón, una PCR dirigida al gen 16S y su secuenciación, y también para confirmar hicimos una PCR con cebadores específicos para el Lactococcus garbier, ¿no? Y nos dio bandas con los correspondientes al peso esperado de 1100 pares de base. Bueno, esos son más o menos los métodos de diagnóstico convencionales que se desarrollan con mayor frecuencia. Voy a hablar un poco ahora de los diagnósticos moleculares, tratado de resumir algunos, tal vez se me haya pasado por ahí alguno. ¿Qué es el diagnóstico molecular o para qué me sirve? ¿Qué tan útil es? Por ejemplo, cuando no podemos cultivar ciertos microorganismos, o para evitar todo el proceso de cultivo, podemos identificarlos de manera rápida, sin necesidad de aislarlos. Por ejemplo, lo podemos hacer a partir de un cocultivo o a partir de un tejido. Podemos tomar un tejido, por ejemplo, de cerebro, ¿no? Estoy que me baso en un pez que tiene Streptococcus, por ejemplo. Podemos tomar un pedazo de tejido de cerebro, hacerle extracción de ADN y PCR para su diagnóstico, ¿no? Sin necesidad de hacer el cultivo microbiano. ¿Para qué me sirve? Pues para la aplicación e identificación de bacterias, de riquezas, micoplasmas, virus, ¿no? Y también otro como genetificación, identificación de factores de virulencia, que se está trabajando bastante en Perú, y resistencia a tratamientos, o antibacterianos, ¿no? Ya sea por PCR, por qPCR o por
amplificación isotérmica. Ok, entonces, ¿qué es? Comenzamos con la reacción en cadena de la polimerasa, la PCR. ¿Qué es la PCR? Es una técnica de biología molecular que tiene por objetivo la amplificación directa de un gen o un fragmento de ADN o una región específica de interés. Acá podemos ver ciertas aplicaciones de la PCR. En este caso nos vamos a dirigir para el diagnóstico molecular de enfermedades, para la detección de patógenos. Pero en realidad la PCR se puede utilizar o se ha utilizado para diferentes índoles, ¿no? Ya sea identificación de especies, para ingeniería genética, genética de poblaciones, identificación humanas, para ciencias forenses, por ejemplo. Entonces, un sinfín y muchas más, ¿no? Un sinfín de aplicaciones. Yo me voy a dirigir más a lo que es el diagnóstico de enfermedades. Ok, entonces, la PCR, ¿cuáles son los componentes para poder realizar la PCR? Como se puede ver acá, tenemos la muestra de ADN, que es el ADN molde, ¿no? La molécula que contiene la región de ADN de interés, o target, ¿no? La que se desea amplificar. Puede ser ADN ya sea bacteriano, ADN viral en caso de virus de ADN, ¿no? Los cebadores, que son los primers, que son fragmentos también de ADN de 18 o 21 pares de bases, que flanquean la región de interés. Por ejemplo, si la región de interés es, bueno, no sé si se puede ver cuando señalo, pero okay. Si esta es la región de interés, los primers flanquean dicha región. Esa es una característica. Y se unen por complementariedad de bases. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si la región de interés, acá en este orden, tiene timina, adenina, timina, el cebador, el primer, es complementario. Entonces, en vez de timina, tiene adenina. Y así, por ejemplo, acá, ¿no? En vez de guanina, citosina. ¿Qué más lleva cuáles son los componentes de la PCR? La enzima polimerasa, la TAC polimerasa. Esta enzima incorpora los DNTPs por complementariedad, ¿no? Para poder posteriormente enovar la cadena. Trabaja principalmente o mayormente a 72 grados centígrados. Tenemos los nucleótidos también, que van a ser importantes para la extensión de la cadena, para la síntesis de la cadena. El tampón buffer, el agua ultrapura, que es el medio donde se lleva a cabo toda la reacción, iones de magnesio, que es un cofactor necesario para el funcionamiento de la TAC, ¿no? De la TAC polimerasa, para que me permita la normal amplificación de la región target. Y todo esto va en un microtubo de PCR, en un mix, el cual se incorpora a esta máquina que se ve acá, que es el termociclador, el cual me va a hacer unas variaciones de temperatura para poder amplificar la muestra. Ya que todo este proceso, para que se dé, tiene que realizarse una variación de temperatura para que cada componente actúe de manera adecuada. Yo lo voy a estar explicando más adelante. Por ejemplo, acá, los pasos de la PCR, ¿no? Tenemos la desnaturalización inicial, acá está el ADN target, el ADN objetivo, ya sea el ADN de bacteria, como mencioné, o de virus, en cual a cierta temperatura va a haber una separación de esas cadenas, se va a desnaturalizar los puentes de hidrógeno, ¿no? Que hay entre los nucleótidos. Entonces va a haber una separación de las cadenas. Posteriormente, la temperatura, como va a ser un juego de elevar y bajar, cuando va a bajar la temperatura, como se ve acá, va a haber una hibridación de los cebadores, de los primers, con su región complementaria, ¿no? Un forward y un reverse, por ejemplo. Posteriormente que estos primers, de acuerdo a su temperatura de hibridación, se fijan al ADN,
va a haber otro proceso que se llama elongación, en el cual se da la síntesis de una cadena complementaria ayudada por la TAC polimerasa, ¿no? A cierta temperatura ya la TAC empieza a funcionar, la TAC polimerasa, y va tomando los nucleótidos, por así decirlo, que están en el medio, en el tubo, como se acuerdan, y lo va uniendo con se va uniendo con su complementario hasta obtener la cadena. Y este es un ciclo nada más. La PCR normalmente tiene 30 a 35 ciclos. Entonces, imagínense, a partir de una sola hebra, se tienen dos, entonces es de manera exponencial. Y acá están los pasos un poco más detallados. Comenzamos con la desnaturalización, la cadena de ADN se calienta y los pares de base comienzan a separarse, ¿no? Como mencioné. Este es el ADN a cierta temperatura, que es 95 grados, ya hay una separación de las cadenas. Más o menos este proceso tiene una duración inicial de 5 minutos para activar la TAC polimerasa, pero realmente dura 30 segundos. El segundo paso sería la alineación o la hibridación de los primers, de los cebadores, que trabaja a 65 grados centígrados. Los primers se unen a sus complementarios. Y finalmente una extensión a 72 grados, donde la TAC comienza a sintetizar la cadena complementaria. Entonces, a partir de primero son 2 hebras, se separa, los primers se pegan a sus complementarios, y a partir de una cadena obtenemos 2. Bueno, acá está resumido estos cambios de temperatura, que comienza con una desnaturalización inicial, 94-95, baja hasta 50-60, dependiendo de la temperatura de los primers de hibridación, a una extensión de 72 principalmente, y otra vez comienza el ciclo, 94, y después sigue otra vez. Y esto me va a permitir obtener muchas copias. Como se puede ver, a partir de una cadena tenemos 2, ¿no? Y es exponencial. Al finalizar los 30 ciclos, obtengo más o menos casi 1.000 millones de copias, ¿no?, de ADN de la región de interés. ¿Y esto cómo se evalúa? ¿Cómo lo podemos obtener, visualizar en un resultado? A través del electroforesis. En esta técnica, a través de un gel de agarosa, colocamos en estos pocillos, como se ve acá en esta foto, colocamos el ADN, el amplicón, que es el resultado final de la PCR, el amplicón, y de acuerdo a su tamaño va a ir migrando desde el polo negativo hacia el positivo, como se puede ver acá. Acá son moléculas mucho más grandes, que esas son cortas, que viajan mucho más rápido, ¿no?, por diferente tamaño. Entonces, comenzamos con la PCR simple. El proceso de diagnóstico de por PCR, podemos comenzar o iniciar desde la toma de muestra de un pez. En este caso es un pez que está infectado, ya sea por bacterias o por virus. Tomamos la muestra, hacemos un proceso de extracción de ácidos nucleicos. No les expliqué el proceso de extracción. Me olvidé de comentarles que vamos a adjuntar un video detallado del proceso de toma de muestra, del proceso de extracción de ADN y de electroforesis. Esos 3 procesos los vamos PCR. Extracción, toma de muestra, extracción de ADN, PCR y electroforesis. Esos 4 procesos lo hemos agrupado en un video, lo hemos trabajado en un video y lo vamos a estar enviando al correo de cada uno de los participantes. Pero básicamente consiste en un análisis inicial, de que tenemos el tejido, el material genético está dentro de la célula, entonces tenemos que romper la pared, la membrana, para liberar este material genético. Un análisis, luego una purificación,
porque en el medio ya se va a encontrar el material genético con ciertos componentes que no nos interesa, como son proteínas, lípidos. Luego una precipitación con etanol o isopropanol, y posteriormente una conservación en té o agua ultra pura si lo vamos a trabajar de manera rápida. Entonces, eso consiste en el proceso de extracción a partir del tejido. Luego realizamos la reacción cadena de la polimerasa con los componentes, como ya mencioné anteriormente, el de magnesio, los nucleótidos, los primers y la TAC. Lo colocamos en el termociclador. Va a comenzar a hacer los ciclos, estos cambios de temperatura, hasta 20, 25, 30 ciclos. Y finalmente podemos visualizar estos resultados por electroforesis, ¿no? Como se puede ver acá. ¿Cuáles son las ventajas? Es que esta técnica es muy sensible y específica también, porque estos cebadores, estos primers, como se pueden ver acá, son primers específicos, ¿no? Por ejemplo, si tengo ADN de Streptococcus y uso primers de, no sé, una bacteria puede ser Flagobacterium, no me van a hibridar, no se va a unir por complementariedad, porque son específicos, los primers son específicos para cada patógeno. Y de esa técnica se ha trabajado bastante, ya, por ejemplo, son publicaciones del 2002, ¿no? 2008. Es para mostrarles que esta técnica es ampliamente utilizada para diferentes patógenos en peces, ya sea para Flagobacterium, para Yersinia, Lactococcus garbier, Aeromonas. Las técnicas de PCR también tienen, hay variantes de la PCR. Por ejemplo, la Nested PCR. Partimos a través de un animal enfermo con un patógeno viral, ¿no? De ADN. Hacemos la extracción de ADN y el mix de PCR. ¿Cuál es la característica de la Nested? Es que son dos corridas de PCR. Utiliza unos juegos de primer externos que me van a hibridar, que me van a producir un amplicón o un producto de mayor tamaño, por ejemplo, en este caso 929 pares de bases, y luego ese mismo producto lo uso para preparar el mix para una segunda corrida, pero ya en este caso utilizo primers internos, con un producto esperado de 408 pares de base. Entonces va a ser una técnica mucho más sensible y específica que la PCR, porque está trabajando con dos juegos de primers y me hace una reamplificación, ¿no? Por ejemplo, este es un gel de agarosa de una enfermedad, en este caso creo que es el TIL, me parece, en el cual en la primera corrida, en la primera PCR, con primers externos de 400, para un producto de 415 pares de base, se hizo extracción, por ejemplo, del hígado, del vaso, del riñón, ¿no? Y no muestra resultados. O sea, me dice que entiendo por esto es que los primers no hibridaron, o si hibridó, no hay suficiente cantidad, ¿no? del material genético de Ana. Pero en una segunda corrida, que es la Nested, sí observo una banda correspondiente para 250 pares de base. Entonces esta técnica, como se nota, es mucho más sensible y específica. Otra variante es la RT en Nested PCR, cuando partimos de una muestra de, por ejemplo, ARN. En este caso para patógenos virales de ARN. Donde para hacer la PCR necesitamos trabajar a partir de ADN. Entonces lo que hacemos es transformar este ARN en ADN, en este caso se llama ADN complementario, mediante la enzima transcriptasa inversa. Este es un proceso previo a la PCR. Luego que obtenemos el ADN complementario, recién podemos realizar la PCR.
la Nested, ¿no? PCR, que son con juegos externos y juegos internos para una primera amplificación y una segunda amplificación, como se puede ver acá. La segunda amplificación para 250 pares de base y la primera para 415. Esta técnica es utilizada para el virus del TIL, por ejemplo. Es la que se está utilizando actualmente, aparte de QPCR, ¿no? También tenemos otra variante que es la multiplex PCR. En este caso, en este mix podemos colocar diferentes ADN o ADNs diana de diferentes patógenos, igual que los primers, que los cebadores. Entonces me detecta en una sola corrida de PCR la cantidad de patógenos que he agregado, ¿no? Por ejemplo, si he agregado para tres patógenos, puedo diagnosticar en una sola corrida hasta 3 patógenos. Por ejemplo, este es un gel agarosa, en el cual se muestra, me parece que es Yersinia rukeri, no, Flagobacterium. En el segundo se diagnosticó Yersinia, y en el tercer Aeromona. Pero también en una sola corrida, como se puede ver acá, o sea, no hacer PCRs individuales, sino en una sola corrida, hacer las 3. Me ahorra tiempo, me ahorra dinero, y es igualmente sensible, ¿no? Y específico. Como se puede ver acá también. Por ejemplo, acá es es lo mismo, solo que tomaron muestra de individuos infectados experimentalmente. Por ejemplo, de la 1 a la 3, de la 2 a la 4, perdón, son animales infectados con Yersinia rukeri. Y solo detectó para Yersinia rukeri, entonces es específico. De las 5 a las 7 también, ¿sí? Con Flagobacterium cyclophyllum, y solo detectó Flagobacterium cyclophyllum. Ese es para trucha. En caso de tilapia, por ejemplo, acá tenemos el carril número 3, que es Lactococcus garbiae, a partir de colonias puras de Lactococcus garbiae. La colonia 4, que es Ineae, la 5 Paruveris y la 6 Difficilis. Pero también se puede hacer hasta 4 patógenos, ya no hasta 3, como en el caso de trucha, sino hasta 4 patógenos y podemos diagnosticar los 4 en una sola corrida. Y también es igual de específica que la otra. Por ejemplo, acá tenemos 2 patógenos, que es la Lactococcus garbiae y Ineae, y pusieron otro patógeno más, ¿ya? Pero no lo reconoció, entonces se muestra que es altamente específico. Ya, otra técnica que también esta sí es un poco más nueva que la PCR, que la Nested, que la Multiplex, es la amplificación isotérmica por bucles o por lazos, conocida como LAM. En esta técnica ya utiliza otro tipo de enzima, que es una polimerasa de desplazamiento de cadena. Bueno, no voy a explicar detalladamente, pero el primer, bueno, como se puede ver acá, el primer se une a la región complementaria, y la enzima lo que va a hacer es desplazar la cadena de abajo, ¿no? Y acá como se muestra, por ejemplo, esto ya. Ya, bueno, acá si pueden ver F1C, F1 en una sola cadena. Estos dos son complementarios. ¿Y qué es lo que va a hacer? Es que pase esto de acá, un bucle. Y así es el principio. O sea, se forman bucles y a partir de ahí ya la amplificación es mucho más exponencial. Acá ya no usa 2 juegos de primers, sino usan 4 juegos de primers, mucho más específicos, que reconocen 6 regiones. Y la característica principal es que no necesitas de equipos sofisticados, simplemente se puede hacer
como funciona a temperatura constante, porque es isotérmica, puede ser a 60 grados centígrados, 65 grados centígrados, solo te haría falta por ejemplo, un baño María. Un baño María lo podrías realizar. Y en electroforesis se visualiza así, de esta manera. Esta es una muestra negativa, estas son positivas. Se ven varias bandas. O también lo puedes ver agregándole un fluoróforo, Cybergreen, una muestra negativa y una muestra positiva. O por la formación de pirofosfato de magnesio, por turbidez también. Una muestra positiva va a ser mucho más turbia que una muestra negativa, por la amplificación, ¿no? Y la LAM es mucho más sensible, sí, que la PCR convencional, ¿no? Que la mayoría de técnicas es 10 a 100 veces más sensible. Como se puede ver acá, por ejemplo, con una PCR convencional podemos detectar, estas son diluciones, 1, 2, 3. Con la LAM, para el patógeno 1, podemos detectar hasta la dilución 4 o 5. ¿No? Igual para las demás muestras. Por ejemplo, para el patógeno 2, la 1, la 2 diluciones, con LAM hasta la 4. Entonces, la técnica LAM es mucho más sensible, más específica, menos costosa, más rápida, y se puede trabajar en campo. Bueno, también tenemos la técnica de proteómica por espectrometría de masas, MALDI-TOF-TOF, que se utiliza, hay un proyecto PNIPA trabajando sobre esa técnica para el diagnóstico de enfermedades, en la cual a partir de una muestra cualquiera, hacemos una extracción de proteínas, tripsinamos para obtener péptidos, los cuales van a ser migrados en un gel de SSPage. Lo colocamos en el equipo, el espectrómetro de masas, que me va a arrojar ciertos picos, ¿no? Espectros, de acuerdo a su masa carga, y mediante un análisis bioinformático puedo obtener la secuencia de estos péptidos y compararlas con la base de datos y saber a qué proteína pertenece. Este es un ejemplo, una tesis de un compañero, que es análisis proteómico del mucus epidérmico del paiche en cautiverio por espectrometría de masas MALDI-TOF-TOF. ¿En qué consistió? Él tomó muestra de mucus, como se puede ver en esta imagen, muestra de mucus del paiche, hizo todo el proceso, lo colocó en el equipo MALDI, y este equipo te arrojó ciertas secuencias. Y como podemos ver, estas secuencias, comparándolo con la base de datos, podemos obtener el diagnóstico de espironúcleos, saprolegnia y aromona, o a partir de una pequeña muestra de mucus. Es una herramienta novedosa que se está trabajando actualmente y en la cual estamos todavía en proceso de, bueno, se está trabajando en proceso de investigación. Bueno, ese es el resumen de algunas técnicas que tal vez me faltaron otras por ahí. He tratado de resumir las más, que más se usan y las novedosas, como la de MALDI. Muchas gracias a todos por... Bien, gracias, Arnaldo, por la charla. Es de verdad muy interesante estas técnicas, ¿no?, de diagnóstico que ya están implementadas y hay unas nuevas que se están implementando en el sector acuícola. Bien, a los participantes, por favor, pedirle a ver sus consultas para poder comenzar con los comentarios. Sí, Guadalupe, la información va a ser compartida a los correos de los participantes ahorita presentes. Si tienen consultas sobre el tema,
el video que se va. Ah, sí, como ya Ronaldo nos comentó, se ha preparado un material para poder hacer más dinámico la muestra, ¿no? Del procedimiento del flujo de trabajo para el diagnóstico molecular. Eso va a ser llegada al correo también de los participantes. Bien, creo que ya están empezando a llegar las consultas. Ya, a ver, Liz Castillo nos pregunta, de todas las técnicas, ¿cuáles son las más certeras y de fácil acceso? Las más certeras y, bueno, gracias por preguntar, las técnicas más certeras es tal vez no le he puesto, me faltó, pero se está trabajando, por ejemplo, acá en Perú, bastante con diagnóstico de enfermedades mediante qPCR. También la Nested PCR es muy, muy sensible, aunque esas son un poco más costosas que la convencional, que es la PCR, ¿no? La PCR sí. ¿Cuáles son las más accesibles? Sería la Nested PCR, por costo. Bueno, Carlos nos hace una pregunta, creo que es similar a la anterior, creo que ya quedó contestada. José Villegas nos pregunta, ¿cómo se hace la extracción de proteína de una muestra? Por ejemplo, la tilapia. Ya, a ver, acá tal vez tengo una presentación mucho más. Voy a. ¿Se ve en pantalla o no se ve en pantalla? Sí, sí se ve. Está. Ya, bueno, la extracción de proteínas es un poco, bueno, sí es largo, necesita ciertos componentes, ciertos buffers para preparar en laboratorio, pero los nombres ahorita no los tengo. Puedo buscar o mandar un adicional, una diapositiva adicional explicando todo el proceso de extracción de proteínas, porque es un poquito largo. Acá está, si tienes razón, acá está bien resumido. Son componentes un poco complicados de poner el nombre, ¿no? De poder describirlos. Pero bueno, se extrae la proteína, hay ciertos buffers para poder primero macerar la muestra. O sea, se toma, por ejemplo, muestra de tejido de tilapia. Hacemos un proceso de lisis igual, como en el caso de extracción de ARN, ya sea por nitrógeno líquido, congelamiento, hacemos un macerado hasta obtener hasta la muestra estar bien triturada, por decirlo así. Colocamos ciertos buffers, luego nos ayudamos de la proteasa, de una tripsina, en este caso, para poder hacer un corte de la proteína en péptidos, en pequeños péptidos, y se migra en el gel de CSPage para poder cortar las bandas y someterlos al espectrómetro de masas. Bueno, bien. Sí, de manera general. Bien, Carlos Alberto Erazo nos pregunta si tienes un protocolo específico para ti. Sí, perdón. Repito la pregunta. Sí, pero voy a cerrar mi... No, bueno, nos pregunta si tienes un protocolo específico para ti. Stop share.
Ya. ¿Un protocolo específico para TIL? Sí, claro. El laboratorio cuenta con un protocolo específico para el virus del TIL. Sin embargo, hay protocolos ya establecidos en publicaciones, ya sea para PCR, para Nested y para qPCR, ya sea por Cyber Green o por TACMAN, sondas TACMAN. También hay ya en publicaciones está todo el procedimiento, pero se ha adaptado al laboratorio. Pero sí tenemos protocolos para TIL, para el diagnóstico de TIL. A ver, Enrique García pregunta, ¿qué tan rentable sería usar Maliton como método de diagnóstico? Mencionas, usaron en un proyecto de tesis para identificar huellas clínicas asociadas a prolenia y otras enfermedades. Pero ¿cuánto es el costo aproximado de una corrida? ¿Cuál es el costo excesivo de la muestra y en cuánto tiempo es el resultado? Bien, Ya. bueno, yo tuve una respuesta, bueno. Sí, justamente como ya mencionó Fernando, la técnica de Maliton se está utilizando para lo que es investigación. Entonces, ahorita definir un costo aproximado de una corrida no está aún, que no sé, se está empezando a evaluar, ¿no? La validez como diagnóstico comercial. Brian Velázquez nos consulta, ¿se ha desarrollado ya alguna LAMP para detención de TIL? Tengo entendido que la gold estándar es por qRT-PCR. Ya, sí, sí hay se ha desarrollado, sí, LAMP para TIL, ya desde me parece que es el año pasado, en el 2019, ya hay para LAMP para TIL, hay métodos también isotérmicos aislados, como la técnica, perdón, el producto comercial Pocket, ¿no? Que es también isotérmica, pero es una técnica, es un kit comercial que lo venden me parece que es Tailandia, me parece. Yeah. Gilbert nos pregunta, ¿cuántos laboratorios existen en el Perú que utilizan las técnicas expuestas? Los laboratorios, según recuerdo, en Perú hay 9 laboratorios entre nacionales y privados, me parece, que utilizan técnicas moleculares para el diagnóstico de enfermedades. Me parece que son como 9, 10. Okay. A ver, Jesús Marcano consulta. Hola, aparte de estos anestésicos, ¿ha considerado usar anestésicos naturales como orégano u otras plantas que puedan tener genol? Había visto unas publicaciones, pero en realidad no, particularmente no hemos utilizado derivados de esos compuestos, pero o sea, no te podría dar mi experiencia utilizando derivados. Nosotros en el laboratorio utilizamos más el aceite de clavo y el MS-22.2, pero sí existen, claro que existen. A ver, María Dafne consulta, ¿dónde consiguen los controles positivos, los primers de TIL y de estreptococo? Ya los controles positivos, la primera vez que hicimos el diagnóstico acá en Perú fue el año 2017, finales del 2017 en diciembre, me parece, noviembre, diciembre, pero nosotros ya hemos estandarizado la técnica desde marzo, abril del 2017. Hubo una publicación de la doctora de Tailandia, Senaping, con el doctor Dong. Ellos enviaron un control positivo, un plásmido, en el cual se encontraba insertada la región 3, el segmento 3 del virus, para el diagnóstico. Y el control positivo lo tenemos. Para Streptococcus también tenemos el control positivo. Se puede obtener de un aislamiento, ¿no? Aislamiento de enfermedades en bacteria, principalmente lo que vas a encontrar es Streptococcus.
Carlos Erazo consulta, ¿hay kits portátiles para la detección del til? Sí, hay kits portátiles, sí existe. Como mencioné, el nombre comercial es el Pocket. Es una PCR isotérmica aislada. Necesita sí ciertos productos que los vende la misma empresa para hacer todo el proceso de extracción de ARN y posterior PCR. El equipo es pequeño, será tamaño de un cuaderno de esos pequeñitos. Tú puedes colocar ahí los tubos y y el mismo equipo en su pantalla táctil te muestra el resultado, ¿no? Con un signo más positivo, signo menos negativo. Pero si ya se usa, ya es un kit comercial. De ahí, él mismo pregunta si estos kits son confiables. Sí, son confiables. Te detectas, creo que los 10 genomas del virus TIL. Se ha hecho se han hecho comparaciones en laboratorio de sensibilidad. No he encontrado en realidad una publicación, sino la misma empresa muestra sus resultados de su trabajo, el cual hace una comparación de una PCR, o de una Nested, perdón, de una Nested con el kit comercial, y obtienen los mismos resultados. O sea, no hay diferencia significativa. Ambos sirven. El precio. El precio está... bueno, sí, lo que cuesta caro es el equipo. El equipo sí es un poco más caro, te podría decir un precio así, aprox de, no sé, 25.000 por ahí dólares. Bueno, nos vuelve a preguntar el costo de los kits. El costo de los kits. Bueno, en costo de kits no estoy muy al tanto de eso, porque son productos de extranjeros, ¿no? Bien, bueno, si no hay más consultas, nos preguntan si se ha utilizado la prueba de Western Blot. No hemos utilizado esa prueba para diagnóstico. Nos consultan cómo podemos enviar muestras desde Ecuador. Bueno, en realidad no. Recibir muestras de otro país, un poco complicado. En realidad creo que no sería. Imagínate enviar muestras con un patógeno de un lugar de un país hacia otro país, se podría dispersar, ¿no? El virus. Si este caso es para ti, es un poco complicado. Bien, si no hay más consultas, damos por finalizada la sesión. Okay. Agradecer a todos los participantes presentes. Recordar que el día de mañana tenemos la última sesión de este módulo, igual a las 4 de la tarde, y va a estar a cargo de los compañeros de la Comunidad Peruana de Agricultura. Igual mañana se les está enviando el enlace para que puedan ingresar. ¿Alguna recomendación a algunos? Parece que de varios su bandeja de entrada está llena, no pueden recibir correos. Estar al tanto de eso, por favor. Okay. Bueno, de mi parte, agradecerles a todos por la paciencia. Okay. Agradecerles a todos por la paciencia, por quedarse a escuchar la charla. Agradecer a la SNA, a Incabiotec,
al Genética, al PINIPA, por la oportunidad de poder compartirles un poco de mi experiencia y las nuevas tecnologías que se desarrollan para el diagnóstico de enfermedades. Y bueno, nada más. Muchas gracias. Bien, gracias a todos por su participación. Entonces, nos vemos mañana en la última sesión, que será estrategias de prevención y medidas de bioseguridad. Muchísimas gracias. Hasta mañana.